El comandante Hake Morrison se paró en la ventana de su nave y observó a la flota alienígena aparecer en el espacio sobre la Tierra. Los barcos eran enormes y extraños, con luces azules que latían como un latido de corazón. Había tantos de ellos, que bloquearon las estrellas. Hake nunca había visto nada igual en su vida. 20 años de servicio militar. La tripulación del puente trabajaba en silencio en sus estaciones, pero Hake podía ver el miedo en sus ojos. El teniente Bobby Williams revisó su escáner 3 veces antes de hablar. Los números eran malos. Más de 3.000 naves alienígenas acababan de llegar, y ellos. Todos apuntaban con sus armas a la Tierra. La almirante Lisa Carter estaba en el centro de mando, bajo tierra cuando los extraterrestres enviaron su mensaje. La voz que salía por los altavoces era fría y no tenía emoción. Hablaba perfecto inglés, lo que hizo que todos en la habitación se sintieran incómodos. ¿Cuánto tiempo los habían estado observando estos extraterrestres? El extraterrestre. El portavoz se hacía llamar Alto Comandante Vex del Imperio Cefrio. Dijo que los humanos habían violado la ley galáctica dejando su planeta de origen y construyendo colonias en otros mundos. La Tierra tenía exactamente 72 horas para rendirse por completo. Todas las fuerzas militares humanas tuvo que ser destruido. Todas las armas tuvieron que ser abandonadas. Cada persona en la Tierra haría. Conviértete en esclavo del Imperio Safriano. El doctor Nathan Pierce se sentó en su laboratorio. Y escuché el mensaje alienígena una y otra vez. Él era el máximo experto en vida extraterrestre, pero nunca antes había oído hablar de los Epron. La forma en que hablaban de humanos le hervía la sangre. Ellos llamó a la Tierra colonia reproductora, y los humanos eran solo trabajadores que podían ser utilizados para trabajos forzados. El mensaje continuó durante 10 minutos más, y cada palabra empeoraba la situación. Los Epranos habían estado observando la Tierra durante 50 años. Sabían de ciudades humanas y tecnología humana. Pensaban que los humanos eran débiles y estúpidos. El alto comandante se rió cuando habló de armas humanas. Dijo que los misiles humanos eran como juguetes comparados con el poder safriano. La presidenta María Rodríguez convocó a una reunión de emergencia en el búnker secreto, bajo Ginebra. Los líderes de todos los países llegaron lo más rápido que pudieron. La habitación era lleno de tensión y miedo. Todos sabían que la humanidad enfrentaba el mayor desafío de su historia. Capitán Ryan Brooks fue el primero en hablar. Era la mejor mente militar de la Tierra y había estudiado cada detalle del extraterrestre. Mensaje. Algo andaba mal con lo que los extraterrestres sabían sobre los humanos. Capacidades. Hablaban de armas nucleares y cohetes químicos como si esas fueran las mejores cosas que tenían los humanos. Ellos no tenían idea de los proyectos secretos que se habían estado ejecutando durante décadas. Los Cefrios pensaban que estaban lidiando con una especie primitiva que acababa de aprender a volar en el espacio. Estaban completamente equivocados. Durante los últimos 50 años, los humanos habían estado trabajando en armas y naves que podían igualar cualquier cosa en la galaxia. Los proyectos eran tan secretos que solo unos pocos cientos de personas sabían de ellos. La coronel Amy Watson era una de esas personas. Ella se sentó en silencio en la esquina de la sala de reuniones y no dijo nada. Ella sabía sobre el proyecto Anochecer y las armas ocultas, plataformas esparcidas por el sistema solar. Los alienígenas no tenían idea de que existían esas armas. Sus sensores no habían. Detectaron cualquier cosa porque la tecnología de sigilo humano era mejor de lo que creían posible. La doctora Rachel Bourne fue otra persona que sabía la verdad. Ella había ayudado a diseñar el sistema de comunicación que conectaba a todas las colonias humanas. Marte, Europa, Titán y otros 12 mundos estaban todos unidos. Si la Tierra fue atacada, entonces cada asentamiento humano lo sabría al instante. Todos lucharían juntos. La reunión duró 6 horas. Algunos líderes querían negociar con los extraterrestres. Otros querían pelear de inmediato. La presidenta Rodríguez escuchó a todos, pero ella ya se había reconciliado. Su mente. La humanidad no se convertiría en esclava de nadie. Si los Cefrios querían una guerra, entonces la obtendrían. El general Kevin Adams fue puesto a cargo de las operaciones militares. Él había sido planeando este día desde que los humanos detectaron señales alienígenas por primera vez hace 20 años. Los preparativos estaban completos.
Las bases ocultas estaban listas. Se cargaron armas secretas. Los soldados estaban esperando las órdenes que los Efrones habían dado. El mayor error cuando subestimaron a los humanos. Pensaron que la Tierra estaba indefensa porque solo habían observado durante él. Era espacial temprana. Vieron cohetes primitivos y satélites simples. Ellos. Nunca vi los impulsores cuánticos o las armas de plasma que vinieron después. Nunca detectaron las naves furtivas ni la antimateria. Bombas. El capitán Ben Tucker estaba en uno de esos barcos furtivos en este momento. Los US. Sado flotaba en el espacio vacío cerca de Neptuno y los extraterrestres no tenían idea de que estaba allí. Otros 46 barcos estaban escondidos de la misma manera. Llevaban años esperando que sucediera algo así. La fecha límite para extranjeros seguía siendo 68 horas. Lejos, pero los preparativos humanos estaban casi terminados. Las ciudades subterráneas estaban siendo selladas. Las armas estaban siendo trasladadas a posición. Los soldados se despedían de sus familias. Todos sabían que los próximos días cambiarían. Todo. La flota Sepran permaneció en formación sobre la Tierra y esperó rendirse. Sus naves bioorgánicas latían con confianza. El alto comandante Vex ya está planeando cómo usar esclavos humanos en sus fábricas. Los otros oficiales efrios estaban discutiendo qué humano. Ciudades para destruir como ejemplos. Habían conquistado otras 47 especies en el mismo camino. Preséntate con una gran flota, exige la rendición y luego tómalo todo. Eso siempre funcionó. Las especies primitivas siempre se rendían cuando veían el poder de Zefrio. Los humanos no serían diferentes. Pero algo estaba sucediendo que los Zefrios no podían ver. Los mensajes volaban entre bases humanas a mayor velocidad que la velocidad de la luz. Las naves se movían por el espacio utilizando rutas que los extraterrestres no sabían que existían. Armas que tenían. Nunca se han probado en combate real. Se estaban preparando para su uso. La teniente Sophie Grant estaba coordinando el evacuación civil de su puesto bajo la ciudad de Nueva York. Millones de personas estaban mudando a los refugios subterráneos. Eso había sido construido en secreto. Los búnkeres tenían todo lo necesario para sobrevivir durante meses. Comida, agua, energía y aire. Sistemas de reciclaje. Los alienígenas pensaron que estaban atacando un mundo indefenso. Estaban a punto de descubrir que los humanos se había estado preparando para este momento durante décadas. La Tierra no estaba indefensa. La humanidad no era débil. El Imperio Zefrio estaba a punto de descubrir por qué los humanos habían sobrevivido a todos los desafíos que su planeta les había lanzado. La cuenta atrás había comenzado. En 68 horas, la galaxia vería lo que sucedió cuando alguien intentó esclavizar a la raza humana. La coronel Amy Watson presionó su mano contra el escáner y esperó la luz verde. La puerta oculta se abrió. Con un suave silbido, entró en la habitación más clasificada del mundo. Proyecto. El anochecer había sido su vida. Trabaja por el pasado. 15 años, y ahora era el momento de ver si todo ese esfuerzo valió la pena. La sala de control fue enterrada a 3 millas bajo las montañas de Colorado. Docenas de pantallas mostraron ubicaciones en todo el sistema solar, donde plataformas de armas invisibles esperaban en la oscuridad. Cada plataforma estaba armada, con suficiente poder de fuego para destruir una ciudad. Los extraterrestres que volaban sobre la Tierra no tenían idea de que existían estas armas. Amy caminó a la consola principal e ingresó sus códigos de comando. Una a una, las estaciones ocultas entraron en línea. Plataforma 7 cerca. Júpiter respondió primero. Sus torpedos de antimateria estaban listos y su matriz de haces de partículas se estaba cargando. Plataforma 12. Detrás de los anillos de Saturno se reportaron todos los sistemas en verde. La plataforma 23 en el cinturón de asteroides estaba esperando órdenes. El capitán Ben Tucker estaba flotando en el espacio a 50 millones de millas de la Tierra a bordo del destructor sigiloso US-2. La nave era completamente invisible para los alienígenas. Sensores porque estaba cubierto de material de absorción cuántica que doblaba la luz alrededor del casco. Ben había sido esperando en esta posición durante 3 meses y estaba listo para la acción. La sombra no estaba sola. 46 otros barcos furtivos se dispersaron por todo el sistema solar exterior. Cada uno estaba equipado con las armas más avanzadas que tenían los humanos jamás construido.
cañones de plasma que podrían atravesar cualquier armadura, bombas de gravedad. Eso podría aplastar un acorazado. Misiles de fusión que ardían más calientes que el núcleo de una estrella. Ben comprobó su pantalla de comunicación y vio mensajes de los otros capitanes de barcos sigilosos. La comandante Ellen Davis en el fantasma usado estaba lista cerca de Urano. Capitán Gary Phillips en el fantasma de la US estaba escondido en la nube del cometa. La capitana Nicole Thompson en el US Spirit estaba esperando, detrás de Marte. Los 47 barcos estaban en posición y listos para atacar. Teniente Sophia Grant se encontraba en el centro de mando de Underground City, uno debajo de Nueva York. El enorme búnker se extendía por millas en todas direcciones y podría albergar a 10 millones de personas. Ciudades similares se habían construido bajo cada población importante. Centro en la Tierra. La construcción había llevado 20 años y había costado más dinero que cualquier proyecto en la historia de la humanidad. Sophia observó cómo los informes de evacuación se arrastraban por su pantalla. El 90% de los civiles eran ahora a salvo bajo tierra. Los búnkeres tenían reactores de fusión para energía e hidroponía, granjas para la alimentación. Podrían sobrevivir durante años sin ningún contacto con la superficie. Los extraterrestres podrían bombardear la Tierra por meses y apenas arañaba las ciudades subterráneas. El general Kevin Adams se sentó en su silla en Cheyenne Mountain y estudió la exhibición táctica. La flota Zephyr mantenía su posición sobre la Tierra en una intimidación estándar. Formación. Sus barcos estaban extendidos para parecer impresionantes, pero en realidad estaban en la peor posición posible. Para una pelea de verdad. Kevin había estudiado tácticas alienígenas durante décadas y sabía exactamente cómo explotar sus debilidades. Los extraterrestres pensaron que estaban tratando con una especie primitiva que entraría en pánico al ver una gran flota. En su lugar, estaban usando la guerra psicológica, de verdadera estrategia militar. Esa iba a ser su perdición porque los humanos habían estado planeando una guerra real, desde que se detectaron las primeras señales alienígenas. La doctora Rachel Burns estaba en el centro de comunicación enviando mensajes codificados. Mensajes a colonias humanas en toda la galaxia. La colonia de Marte respondió dentro minutos. El comandante Tony Lewis confirmó que la Fuerza de Defensa Marciana estaba lista para la batalla. Sus barcos estaban escondidos en el otro lado del planeta rojo y los extraterrestres no los habían detectado. La base Europa envió el siguiente mensaje. Capitán, Labra Kim informó que su flota submarina estaba lista para lanzarse desde debajo del hielo. Los extraterrestres nunca esperarían un ataque que vendrá de debajo de la superficie de una luna congelada. La estación Titán confirmó que su atmósfera. Los combatientes fueron alimentados y armados. Incluso la pequeña base de investigación en Plutón estaba lista para luchar. Las 12 colonias interestelares estaban demasiado lejos para ayudar con la batalla inmediata, pero habían recibido la señal de alerta. Si la Tierra cayera, entonces, ellos continuarían la lucha. La humanidad sobreviviría sin importar lo que sucediera en los próximos días. El Dr. Nathan Pierce se fue, analizando la flota alienígena desde su laboratorio. Las naves Zephyr tenían un aspecto impresionante, pero tenían un aspecto obvio. Defectos de diseño. Sus agujeros bioorgánicos eran fuertes contra las armas energéticas, pero vulnerable a proyectiles cinéticos. Sus matrices de sensores eran sofisticadas, pero operaban en frecuencias que los humanos. Los bloqueadores podrían interrumpir. Los alienígenas habían evolucionado su tecnología durante millones de años, pero eso los hizo predecible. Siempre usaban las mismas tácticas porque esas tácticas siempre habían funcionado. Los humanos solo habían estado en el espacio durante algunas décadas, pero habían desarrollado enfoques completamente diferentes de la guerra. Los Zefranos eran a punto de enfrentarse a armas y estrategias que nunca antes habían encontrado. Marcus Bell estaba en la guerra cibernética. División trabajando en su proyecto más importante. La flota Zephyr usaba un sistema de comunicación IBEMIN que unieron todas sus naves. Si los piratas informáticos humanos pudieran ingresar a esa red, entonces podrían interrumpir toda la flota a la vez. Marcus había estado estudiando tecnología alienígena capturada para 5 años y pensó que había encontrado la manera de entrar. La almirante Lisa Carter estaba revisando los planes finales de batalla cuando el presidente Rodríguez llegó al centro de mando.
El presidente parecía cansado pero decidido. Ella acababa de. Terminé de hablar con los líderes mundiales y todos estuvieron de acuerdo. La humanidad no se rendiría a los invasores alienígenas. La lucha comenzaría tan pronto como el enemigo hiciera su primer movimiento hostil. La fecha límite de Ceprian ahora era de solo 12 horas. Lejos. El alto comandante Vex confiaba en que los humanos se rendirían cuando se dieran cuenta de lo desesperada que era su situación. Lo fue. Había conquistado otras 47 especies usando los mismos métodos. Espectáculo, fuerza abrumadora y esperar a que los alienígenas primitivos se rindan. Pero algo estaba sucediendo que Vex podría. No se detecta. Naves humanas se movían a posiciones de ataque en todo el sistema solar. Armas que habían estado escondidas durante los años se estaban encendiendo. Soldados que habían entrenado toda su vida para esto. Momento estaban tomando sus posiciones. La trampa estaba casi lista. Dot. El capitán Derek Stone estaba en su puesto en el sala de control de defensa planetaria. Los hilos ocultos en la Tierra contenían enormes cañones ferroviarios que podían lanzar proyectiles a velocidades increíbles. Los espejos orbitales ajustaban sus posiciones para enfocar energía solar en rayos mortales. El planeta mismo estaba a punto de convertirse en un arma. Los extraterrestres esperaban humanos rendirse o dar una pelea débil con misiles primitivos y bombas nucleares. No tenían idea de que la Tierra se había convertido en el mundo más fortificado de la galaxia. Todos los humanos habían estado trabajando hacia este día durante 50 años y ahora estaban listos para mostrarle al universo lo que sucedió cuando alguien amenazó su hogar. Almirante, Ellen Price observó cómo el temporizador de cuenta regresiva llegaba a cero en su pantalla de comandos. El plazo de 72 horas había pasado y los Cephrianos estaban a punto de aprender que los humanos no se rendían fácilmente. Ella presionó el botón rojo que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre. La retribución oculta de la nave de comando U es materializada desde el sigilo cuántico solo, sobre el polo norte de la Tierra. Ellen había estado esperando en silencio invisible durante 3 días, mientras la flota alienígena se pavoneaba en su formación intimidatoria. Ahora, era hora de mostrarles cómo era el verdadero poder militar. El alto comandante Vex estaba en el puente de mando de su buque insignia cuando sucedió lo imposible. Naves humanas aparecieron del espacio vacío alrededor de su flota. Sus sensores habían detectado nada, pero de repente había docenas de buques de guerra apuntando con armas a sus embarcaciones. Su oficial táctico balbuceó que era imposible, pero la evidencia estaba ahí mismo en las pantallas. El comandante Tony Lewis lideró el Escuadrón 7 en la primera ola de ataque. Sus cañones de plasma se fijaron en la nave insignia alienígena y dispararon 3 ráfagas rápidas. La energía sobrecalentada atravesó la armadura bioorgánica como si fuera papel. Las explosiones ondularon a lo largo del casco del recipiente masivo de Ceprium cuando los sistemas secundarios se sobrecargaron y se incendiaron. Los alienígenas intentaron devolver el fuego, pero las armas fueron diseñadas para luchar contra enemigos primitivos con tecnología simple. El bioplasma. Rayos que habían aterrorizado a otras 47 especies rebotaron inofensivamente en escudos deflectores humanos. Los Cephrianos descubrieron que sus armas más poderosas ni siquiera podían rayar armaduras humanas. El capitán Ventker trajo sombra fuera de sigilo detrás de un grupo de cruceros alienígenas. Su antimateria. Los torpedos golpearon 3 barcos simultáneamente y los resultados fueron devastadores. Cada torpedo contenía suficiente antimateria comprimida para alimentar una ciudad durante un año. Cuando explotaron, las naves alienígenas simplemente dejaron de existir. La batalla se extendió por todo el espacio orbital de la Tierra a medida que más naves humanas se unían a la lucha. La flota furtiva había sido esperando este momento, y atacaron con una precisión que conmocionó a los comandantes enemigos. Cada disparo fue perfectamente dirigido. Cada maniobra se calculó con el máximo efecto. Los humanos lucharon como si hubieran estado planeando esta batalla durante décadas. Capitán Labra Kim estaba monitoreando el despliegue táctico desde su puesto de mando cuando notó la debilidad crítica en el Ceprian. Formación. Sus naves estaban unidas entre sí por rayos de comunicación cuántica que les permitían coordinarse como una unidad individual. Si esos rayos pudieran interrumpirse, toda la flota perdería la coordinación. Marcus Bell recibió
la señal y lanzó su ciberataque. Su equipo había pasado 5 años aprendiendo cómo funcionaban los sistemas informáticos Ceprian y ahora ponen en práctica ese conocimiento. Programas de virus diseñados específicamente para procesadores bioorgánicos inundados en la red alienígena y comenzaron a romperla. Aparte del interior, el efecto fue inmediato y catastrófico. Naves Ceprian que se habían estado mudando. La formación perfecta de repente comenzó a chocar entre sí. Los sistemas de armas se dispararon al azar en todas las direcciones. Las computadoras de navegación enviaron embarcaciones girando fuera de control. La poderosa armada alienígena se convirtió en un caos caótico en menos de 10 minutos. El coronel Derek Stone activó la rejilla de defensa planetaria y observó cómo enormes cañones ferroviarios emergió de silos ocultos en la superficie de la Tierra. Las armas habían sido disfrazadas como instalaciones industriales durante 20 años, pero ahora revelaron su verdadero propósito. Proyectiles acelerados a 20% de la velocidad de la luz. Se dirigió hacia arriba hacia la confusa flota alienígena. La ronda cinética golpeó. Vasijas cefrias con él. Fuerza de las explosiones nucleares. Cascos bioorgánicos que habían evolucionado para resistir la energía. Las armas no tenían defensa contra la materia sólida que se movía a velocidades relativistas. Las naves que habían sobrevivido a batallas en toda la galaxia fueron destrozadas por simples trozos de metal que se movían muy rápido. Los espejos orbitales que habían sido colocados como colectores solares de repente se volvieron hacia la flota alienígena y se enfocaron. Concentraba la luz del sol en devastadoras armas de rayos. Los espejos habían sido construidos más de 15 años y nadie sospechaba que en realidad eran componentes de una matriz láser masiva. Ahora desataron el poder de la estrella de la Tierra contra los invasores. El capitán Gary Phillips coordinó el ataque desde su posición cerca de Júpiter. Las plataformas de armas ocultas en todo el sistema solar abrieron fuego simultáneamente. Misiles de antimateria lanzados desde el cinturón de asteroides. Matrices de haces de partículas disparadas desde detrás de los anillos de Saturno. Bombas de gravedad detonaron cerca de las lunas de Urano. Todo el sistema solar tenía. Conviértete en una plataforma de armas. Dud. El alto comandante Vex intentó retirarse, pero descubrió que las naves humanas eran más rápidas que sus biovasos. La capitana Nicole Thompson lideró el escuadrón de persecución y sus unidades cuánticas podían superar cualquier cosa. Los Cepranos lo habían hecho. Los alienígenas que habían venido a conquistar la Tierra se encontraron siendo cazados por sus propios medios. Formaciones. La batalla sobre la Tierra duró exactamente 6 horas y 14 minutos. Cuando terminó, más de la mitad de la flota Cefri había sido destruida, y el resto huía hacia el borde de el sistema solar. No se había perdido ni una sola nave humana, y solo 3 habían sufrido daños significativos. La victoria fue tan completo que conmocionó a todos los que lo presenciaron. La teniente Sophie Grant emergió del subsuelo. Búnkeres para ver el campo de escombros que una vez había sido la poderosa armada Cefria. Piezas de tecnología alienígena flotaban por el espacio orbital de la Tierra como nieve metálica. Las especies que tuvieron. La rendición humana exigida ahora corría por sus vidas. La doctora Rachel Burns recibió informes de Human. Colonias por toda la galaxia. La noticia de la victoria de la Tierra se estaba extendiendo a una velocidad superior a la de la luz y la reacción. Fue increíble. Las especies que habían sido esclavizadas por los Cephrios durante siglos se estaban rebelando. La palabra estaba fuera que el poderoso imperio pudiera ser derrotado. Dud. La almirante Ellen Price ordenó a sus barcos que persiguieran él. Extraterrestres en retirada. Los Cepranos habían comenzado esta pelea, pero los humanos iban a terminarla. Los supervivientes alienígenas se dirigían de regreso a sus sistemas de origen y encontrarían buques de guerra humanos siguiéndolos justo detrás de ellos. El general Kevin Adams coordinó las operaciones de limpieza, mientras las fuerzas humanas aseguraban el espacio orbital alrededor de la Tierra. Capturado. La tecnología alienígena estaba siendo analizada por equipos científicos. Prisioneros. Estaban siendo interrogados sobre las capacidades militares de Cefria. Se estaban haciendo planes para la próxima fase de la guerra. Los extraterrestres esperaban encontrar un mundo primitivo que se rindiera a la primera demostración de fuerza. En cambio, encontré una máquina militar que se había estado preparando para este escenario exacto durante 50 años.
Los cazadores se habían convertido en él. Cazado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El presidente Rodríguez se dirigió al mundo desde la reconstruida Casa Blanca. La humanidad había ganado su primera guerra interestelar. Pero esto era solo el principio. El imperio Zefrio había esclavizado a docenas de especies, y ahora era el momento de establecer. Ellos gratis. Las naves de guerra de la Tierra estaban a punto de llevar la justicia humana a todos los rincones de la galaxia. Embajadora Ellen Davis se paró ante el Concilio Galáctico y entregó el mensaje de la humanidad con autoridad tranquila. El gran salón de actos en el mundo neutral de Centres Prime nunca había escuchado tales palabras antes. La Tierra era, rechazando su clasificación como especie primitiva y exigiendo su reconocimiento como soberano militar. Poder. La galaxia tendría que aceptar que los humanos ya no eran la raza débil que alguna vez fueron. Los miembros del Consejo. Se sentó en silencio aturdido mientras Ellen reproducía grabaciones de la batalla sobre la Tierra. La pantalla holográfica mostraba naves cefrias siendo destruidas con una eficiencia aterradora. Civilizaciones avanzadas que había existido durante millones de años, vio a los humanos primitivos derrotar a uno de los imperios más temidos de la galaxia en más de 7 horas. El capitán Gary Phillips lideró la flota de persecución humana hasta las profundidades. Territorio cefrio. Sus naves habían seguido a los alienígenas en retirada a través de 12 sistemas estelares y los resultados siempre fueron lo mismo. Las colonias cefrias que nunca habían sido amenazadas en siglos ahora estaban evacuando presas del pánico como humanos. Barcos de guerra aparecieron en sus cielos. El trueno usado golpeó primero en el mundo minero cefrio de Kepler 7. El planeta había sido despojado minado por mano de obra esclava durante más de 2.000 años, pero ahora los esclavos estaban siendo liberados por infantes de marina humanos. El capitán Phillips observó cómo los supervisores alienígenas huían aterrorizados mientras sus exprisioneros vitorearon y saludaron con la mano. Banderas humanas. La almirante Nicole Thompson estableció el primer humano. Base avanzada en el sistema Vega utilizando infraestructura seuriana capturada. Ella, la tecnología alienígena de ingeniería inversa del equipo de ingeniería, y la mejoró en cuestión de días. Los procesos bioorgánicos que tuvieron. Los milenios que tardaron en desarrollarse, los cefrios se actualizaron con computación cuántica humana en menos de una semana. La velocidad. La adaptación humana conmocionó a los observadores alienígenas de toda la galaxia. Especie que había necesitado siglos para dominar los vuelos espaciales básicos, vio a los humanos incorporar tecnología alienígena en los suyos. Sistemas casi de inmediato. Cada instalación cefria capturada se convertía en una estación de investigación humana donde se estaban desarrollando nuevas armas y barcos. El doctor Paul Martínez estaba en su laboratorio en Europa, analizando las bases de datos genéticas tomadas de las naves de mando safrianas. Lo que descubrió le heló la sangre. El imperio alienígena no solo había esclavizado a otras especies, los habían estado criando como ganado. Mundos enteros llenos de los seres inteligentes fueron tratados como nada más que recursos biológicos. Los archivos de datos contienen registros de 43 civilizaciones esclavizadas. Los cefrones habían conquistado pacíficamente pueblos comerciantes, nómadas errantes estelares e incluso otras razas militares agresivas. Todos ellos se habían reducido a estatus de esclavo y obligados a trabajar en fábricas y minas alienígenas. Algunas especies habían sido esclavizados durante tanto tiempo que habían olvidado que alguna vez fueron libres. Pablo transmitió sus hallazgos a todas las colonias humanas y bases militares. La evidencia se extendió por el espacio humano como incendio forestal y la reacción fue inmediata. La humanidad había pensado que luchaba por su propia libertad, pero ahora se dieron cuenta de que estaban luchando por la libertad de toda la galaxia. La general Kate Anderson recibió solicitudes para obtener ayuda de movimientos de resistencia en 17 mundos diferentes. Los pueblos oprimidos habían oído hablar de la victoria de la Tierra y querían armas humanas y entrenamiento para luchar en sus propias guerras de liberación. Kate, operaciones autorizadas de apoyo inmediato y equipos humanos de fuerzas especiales comenzaron a desplegarse en todo Ceprian. Espacio. La liberación de Alire 4 fue el primer gran éxito. El nativo. Los altarios habían sido esclavizados durante más de 800 años, pero aún recordaban cómo luchar. Asesores humanos les enseñaron a
Usa armas de plasma y explosivos cuánticos. En 3 semanas, todo el planeta estaba libre, y la guarnición cefria. Las fuerzas huían a la órbita. El capitán Tony Lewis comandó la misión de socorro al mundo esclavista de Wolf 359. Los infantes de marina encontraron condiciones que violaban todos los estándares de comportamiento civilizado. Los seres inteligentes se mantenían en jaulas y obligados a trabajar 18 nuestros turnos en plantas químicas peligrosas. Los guardias cefrios fueron ejecutados en el acto y los esclavos recibían tratamiento médico humano. El efecto dominó se extendió por todo el imperio a medida que el mundo se levantó contra sus opresores. Los sepranos habían gobernado a través del miedo durante miles de años, pero ese miedo era ido ahora. Todos sabían que los humanos podían derrotar al imperio y ayudarían a cualquiera que quisiera luchar por la libertad. El comandante Marcus Bell expandió sus operaciones de guerra cibernética para atacar a Sapien, redes de comunicación por toda la galaxia. Su programa de virus se propagó a través de sus computadoras bioorgánicas como un plaga. Los centros de mando imperiales perdieron contacto con sus colonias militares. Las bases no podían coordinarse con sus flotas. El sistema nervioso del imperio estaba siendo destruido sistemáticamente. Almirante, Ellen Price estableció la flota de liberación humana con barcos donados por cada colonia terrestre. La flota creció, más grande cada semana a medida que salían más embarcaciones de los astilleros humanos. Producción. Las instalaciones que habían estado construyendo transportistas de cargas civiles ahora estaban produciendo buques de guerra más rápido que los cefrianos. Podría contarlos. El impacto económico golpeó al imperio, cefrio aún más fuerte que las derrotas militares. Su economía se basó en el trabajo esclavo durante milenios, y de repente ese trabajo estaba contraatacando o siendo liberado por las fuerzas humanas. Las rutas comerciales que habían operado durante siglos fueron cortadas por asaltantes humanos. Las operaciones mineras cerraron como los trabajadores escaparon a zonas protegidas por humanos. El alto comandante Vex fue convocado ante el Alto Consejo Sepran para explique cómo una especie primitiva había destruido la mitad de sus fuerzas armadas en un solo día. La sala del consejo no había visto tal caos en la memoria viva. Los consejeros que habían gobernado la galaxia durante miles de años ahora discutían sobre si negociar con humanos o luchar hasta la muerte. Vex trató de explique que la tecnología humana era mucho más avanzada de lo que su inteligencia había sugerido, pero el consejo se negó. Para creerlo, ordenaron a la flota restante que se reagrupara y se preparara para un asalto final a la Tierra. El comandante sabía que era una misión suicida, pero no tenía más remedio que obedecer. La doctora Rachel Burns monitoreó a Sapirian Comunicaciones desde su estación en Titán e informó que el enemigo estaba planeando un último ataque desesperado. Los alienígenas estaban reuniendo a todas las naves supervivientes para una batalla final que restauraría su imperio o lo destruiría por completo. Las fuerzas humanas en toda la galaxia comenzaron a moverse hacia la Tierra para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Ese presidente Rodríguez se dirigió a las Naciones Unidas por lo que podría ser la última vez. La humanidad había ganado la primera ronda, pero la guerra estaba lejos de over. El imperio Ceprine estaba muriendo, pero como cualquier animal peligroso, era más mortal cuando estaba acorralado. La Tierra era a punto de enfrentarse a la batalla espacial más grande de la historia galáctica, y el resultado determinaría el futuro de cada especies en la galaxia. La presidenta María Rodríguez se paró en el puente de la Constitución de la OES cuando entró en órbita, por encima del antiguo mundo natal de los cefrios. El planeta de abajo ya no era el centro de un imperio galáctico, sino un mundo derrotado esperando conocer su destino. María activó la comunicación sistema y preparado para abordar no solo a los Epans, sino a todas las especies de la galaxia. Su mensaje fue transmitido en todos frecuencias y traducido a 600 idiomas diferentes. La humanidad no tolera imperios agresivos que esclavizaron a otras especies. La era de los matones galácticos estaba terminando y la Tierra. Personalmente me aseguraría de que se mantuviera terminado. Cualquier civilización que intentara conquistar a otras enfrentaría el pleno poderío militar de la raza humana. La reacción en toda la galaxia fue inmediata y abrumador. En cuestión de horas, 47 especies diferentes habían enviado mensajes, solicitando protección humana ante diversas amenazas. La Federación de Orión estaba siendo atacada por asaltantes.
Los Centauri. La República enfrentó la invasión del Imperio Escorpión. Otros 12 conflictos ya estaban ardiendo en el espacio conocido. La almirante Lisa Carter estableció la coalición de defensa humana desde su cuartel general en el mundo liberado de Nueva Ginebra. La coalición ofrecería protección militar a cualquier pacífico. Especies que lo solicitaron. Flotas humanas patrullarían las rutas comerciales. Infantes de marina humanos. Entrenaría a las fuerzas de defensa locales. Se proporcionarían armas humanas a cualquiera que necesario para defender su libertad. La transformación ocurrió más rápido de lo que nadie esperaba. Dentro de 6 meses, la Tierra pasó de ser un mundo desconocido a la superpotencia más nueva de la galaxia. Humano. Aparecieron naves en sistemas estelares que nunca antes habían visto extraterrestres. Humano. Los diplomáticos negociaron tratados de paz entre especies que habían estado luchando durante siglos. Capitán Jaque Morrison lideró las flotas de exploración que avanzaron hacia regiones del espacio previamente desconocidas. La galaxia era mucho más grande de lo que los humanos se habían dado cuenta, y estaba llena de civilizaciones que necesitaban protección, de vecinos agresivos. Cada nuevo mundo que descubrían parecía tener su propia versión del problema cefrio. Los cefrianos sobrevivientes fueron reubicados en un solo sistema estelar bajo estricta supervisión humana. El antiguo imperio estaba dividido entre las especies que habían esclavizado. Los mundos que habían sido despojados de minas durante siglos eran devueltos a sus habitantes originales. La prisión más grande de la galaxia se había convertido en su mayor símbolo de liberación. El alto comandante Vex fue llevado ante un tribunal galáctico para responder por crímenes contra 43 especies diferentes. La evidencia en su contra llenó bancos de datos completos. Miles de millones de seres habían sufrido bajo su gobierno y ahora ellos finalmente tendría justicia. El juicio fue transmitido por toda la galaxia como una advertencia a otros conquistadores. La comandante Amy Watson estableció la Academia de la Libertad Galáctica en la antigua mundo esclavo de Kepler. 7. La Academia enseñaría estrategias defensivas a especies a las que nunca se les había permitido protegerse. Estudiantes vinieron de toda la galaxia para aprender sobre humanos, tácticas militares y tecnología de armas. La Academia se convirtió en un símbolo de la nueva orden galáctico. Los antiguos esclavos daban clases sobre la guerra de resistencia. Humano. Los instructores compartieron técnicas avanzadas de combate. Los ingenieros alienígenas aprendieron a construir sus propios sistemas de defensa. Cada graduado regresó a casa con el conocimiento necesario para mantener a su gente libre. El Dr. Nathan Pierce abrió el Instituto de Investigación Intraespecies, donde científicos humanos y extraterrestres trabajan juntos en proyectos que beneficiarían a todos. Los avances médicos que a los humanos les llevó años desarrollar se compartieron libremente con otros especies. Se enseñaron técnicas agrícolas que podrían alimentar a miles de millones a civilizaciones que se enfrentaban al hambre. El instituto demostró que la cooperación era más poderosa que la conquista. Científico. Los descubrimientos que podrían haber llevado siglos se completaron en años. A través de un esfuerzo combinado, la galaxia comenzó a prosperar de maneras que nunca habían sido posibles bajo el viejo sistema de imperios y esclavitud. Capitán Ben Tucker comandó la flota de patrulla que mantuvo la ruta comercial a salvo de piratas y asaltantes. Las naves humanas eran rápidas, lo suficiente como para responder a cualquier amenaza y lo suficientemente poderoso como para detener a cualquier agresor. Buques mercantes que habían tenido miedo de sus sistemas domésticos ahora se comercializaban libremente en cientos de mundos. La teniente Sophie Grant manejó el programa de asistencia a refugiados que ayudó a las poblaciones desplazadas a encontrar nuevos hogares. Millones de seres que habían sido esclavizados durante generaciones necesitaban ayuda para adaptarse a la libertad. Trabajadores sociales humanos y psicólogos proporcionados asesoramiento y apoyo a las especies. Recuperándose de siglos de opresión, el Consejo Galáctico se reunió de emergencia. Sesión para abordar la nueva realidad. La Tierra se había convertido en la fuerza militar más poderosa en el espacio conocido, y ellos estábamos usando ese poder para proteger a los débiles en lugar de conquistarlos. El Consejo votó unánimemente a favor de reconocer la humanidad como civilización de categoría 1 con plenos derechos soberanos. La embajadora Ellen Davis aceptó la
reconocimiento en nombre de toda la humanidad. Ella dejó en claro que el poder militar de la Tierra venía con responsabilidad. Los humanos usarían su fuerza para mantener la paz y proteger la libertad en toda la galaxia. Cualquier especie que otros amenazados enfrentarían una intervención humana inmediata. General Kevin Adams estableció bases avanzadas en 12 sectores diferentes para garantizar una respuesta rápida a cualquier crisis. Las bases fueron atendido por voluntarios de docenas de especies que habían sido entrenados por instructores humanos. La galaxia ahora tenía una policía, fuerza que podría detener la agresión antes de que se convirtiera en conquista. Marcus Bell expandió la red de comunicación galáctica. Conecte cada mundo civilizado en el espacio conocido. La información fluía libremente entre especies por primera vez en la historia galáctica. Descubrimientos científicos. Los intercambios culturales y las oportunidades comerciales se extienden a la velocidad de la luz a través de cientos de sistemas estelares. Rachel Burns coordinó los proyectos masivos de terraformación que restaurarían mundos dañados por la minería a cielo abierto Ceprian. La tecnología ambiental humana podría reparar siglos de daños en solo unos pocos años. Los mundos muertos comenzaron a florecer de nuevo, a medida que los bosques y los océanos volvían a planetas que habían sido páramos estériles. El mensaje final vino de la galaxia. Mismo consejo, disculpándose formalmente con la humanidad por el error de clasificación que casi había llevado a su esclavitud. La Tierra ahora era reconocida como la protectora y guardiana de la galaxia. Libertad. Las especies a las que se les había ordenado someterse ahora juzgaban a sus antiguos opresores. La transformación fue completa. La galaxia que había sido gobernada por el miedo y la esclavitud ahora estaba protegida por especies que luchaban por la libertad y la justicia. Naves de guerra humanas patrullaban las rutas espaciales, llevando esperanza a cada rincón del espacio conocido. La era de los imperios galácticos había terminado, y la era de la cooperación galáctica había comenzado. Los Cepranos esperaban encontrar un mundo primitivo listo para la explotación. En cambio, habían despertado algo que remodelaría la galaxia para siempre. Habían ordenado a la humanidad que se sometiera, pero lo único que oscurecía los cielos alienígenas ahora eran los buques de guerra humanos que transportaban la libertad a cada mundo que lo necesitaba.